sucedió ayer en la Casa de la Historia y la Cultura de nuestra ciudad. Se llevó a cabo el conversatorio Conocer para Prevenir Triquinelosis, a cargo de los médicos veterinarios David Denegri y Carlos Leone de nuestra ciudad, y con la coordinación del área bromatología a través de Marisol Sánchez, quien es la coordinadora de la misma. Precisamente el médico veterinario David Denegri esto señalaba con respecto puntualmente a esto que es la triquinosis. En un horario para estar en casa, tranquilito, pero por suerte el clima acompaña. Así que bueno, con Carlitos vamos a intentar brindarles todos nuestros conocimientos y experiencias respecto a se la conoce como enfermedad de la producción, pero que en realidad, si bien parte de la producción, también es una enfermedad que se da mucho en los ciclos salvajes. Tiene particularidades las enfermedades, y más las transmitidas por los animales, que normalmente conocemos como zoonosis. Y para aquellos que están en la industria alimenticia o aquellos que tienen sus emprendimientos de restaurantes, roticerías y demás, es interesante conocer muchas de estas pautas respecto a la manufactura de los productos que nosotros manipulamos en nuestras cocinas o en nuestras salas de producción. Normalmente asociamos a la zoonosis con las enfermedades a enfermedades transmitidas por animales, y muchas veces se las confunde con las enfermedades transmitidas por los alimentos. Si bien los alimentos son de origen animal y vegetal, del reino animal y del reino vegetal, no participan directamente los animales en el contagio de la enfermedad, sino que son alimentos contaminados con Escherichia coli, con otras bacterias, con microorganismos, con virus, con hongos y demás, el Clostridium botulinum. Y ese proceso es donde se contamina el alimento en la elaboración, en la casa, en la cocina del restaurante, en la cocina de la roticería o en las salas de procesamiento. La Organización Mundial de la Salud habla de una sola salud desde hace varios siglos, haciendo hincapié en esta interrelación entre las especies animales y vegetales, donde el hombre está incluido, para que haya un cierto equilibrio y un balance en la salud de todos los componentes de ese ecosistema. O sea, cualquier enfermedad que se introduce al ecosistema estaría alterando alguna de las especies que conviven en él. Y justamente la Organización Mundial de la Salud intenta desde ya hace mucho tiempo de que estas enfermedades se trabajen en conjunto, es decir, desde la producción, las profesiones y la salud humana. ¿Para qué? Para que, bueno, obviamente disminuir aquellos riesgos que tienen todo este tipo de enfermedades que terminan siendo, en algunos casos mortales, y en otros casos terminan alterando la calidad de vida de las personas. Caso de estos es la triquinosis. La triquinosis, si bien no es una enfermedad mortal, como les decía, puede llegar a serlo, y es una enfermedad que normalmente afecta el rendimiento de las personas porque es una enfermedad muscular del tipo reumatoidea, producto del enquistamiento de las larvas de este parásito. Partiendo desde un inicio, el parásito que participa de esta enfermedad, que se conoce como trichinela, del género trichinela, es un nemátodo, es un gusano redondo, de tamaño microscópico. Lo importante de esto, solamente saber el género, es conocer de qué especie, qué género es, para poder hacer los tratamientos adecuados en el caso de una infestación con este parásito. Existen distintos subgrupos de la trichinela. La más comúnmente que nosotros conocemos es la spiralis. Spiralis se la conoce porque tiene una forma muy particular de enquistarse en forma de gusanito enroscado, como una espiral. Fíjate, Marisol, si hay una fotito para que puedan ir. Ahí, exactamente, ahí ustedes pueden ver en una imagen microscópica cómo se aloja la trichinela dentro del quiste. Imagínense que estamos hablando de quistes microscópicos, o sea, de tamaños menores a 1 milímetro, estamos hablando de décimas de milímetro. ¿Y qué particularidad tiene esta enfermedad? Es una enfermedad que se da sí o sí dentro de un organismo vivo. No es una enfermedad parasitológica como otras, por ejemplo, donde podemos contaminar
nuestros alimentos a través de huevos de parásitos depositados en el suelo. Esta enfermedad se transmite solamente y únicamente por consumir carnes contaminadas con el quiste de la Trichinella spiralis. Ahora bien, ¿cómo llega ese quiste a ese músculo? Existen huéspedes, ustedes saben que un parásito es una especie, es un organismo que vive a expensas de... ¿Cuántas veces nuestros papás nos dicen, eso es un parásito? Bueno, porque estamos viviendo en casa todavía. Yo hasta el año pasado era un parásito. Me fui de casa a tiempo. Pero esa es la particularidad del parásito, vive a expensas de huéspedes. Y los huéspedes normalmente pueden ser huéspedes definitivos, o donde el parásito llega y ahí queda, o huéspedes intermediarios, que son los más peligrosos, porque son esos que están llevándolo a distintos lugares. Un caso muy particular de este parásito es la intervención de la rata doméstica. La rata doméstica tiene la particularidad de funcionar como huésped definitivo, es decir, un huésped donde las larvas crecen y se desarrollan, o huésped intermediario, donde ya el quiste queda alojado en su músculo, en el músculo de su organismo. Y ahora bien, ¿cómo viene el cuento de por qué llega a nosotros? Bueno, justamente llega a nosotros porque este animalito, este roedor, participa en ciclos de alimentación de otros animales, como por ejemplo, en la vida salvaje, los pumas. El puma es un gran consumidor de roedores, independientemente de que en muchos casos hace daños con ganado ovino, ganado equino, con potrillos y demás, pero su alimentación base son los roedores, principalmente la vizcacha. La vizcacha es un roedor, pero la rata también es una roedora. Y el puma necesita alimentarse, y justamente la rata es uno de los alimentos preferidos de los pumas. Ahora bien, nosotros normalmente no consumimos pumas, excepto que lo hagamos de manera ilegal y salgamos a cazar un puma, porque el puma es una especie protegida por ley en la provincia de Córdoba. No se puede cazar, no se puede consumir, no se puede cazar para consumir. No se puede matar porque hace daño, hay que controlarlo, etcétera. Bueno, un montón de otras cosas. Normalmente no salimos a consumir puma. Lo que nosotros consumimos habitualmente son carne, proteínas de origen animal, de pollo, de vaca, de cerdo, y ahí está el problema. En ese animalito, en el cerdo, es donde empieza a aparecer este problemita de la triquinosis. Ahora, ¿cómo llega el cerdo? El cerdo no come rata, el cerdo come alimento balanceado. Sí, come alimento balanceado, pero el que está encerrado, el que está bajo una estricta norma de producción, donde tenemos un ciclo completo, donde hay hembras que se preñan para parir lechones, esos lechones se engordan, siempre dentro de un ciclo cerrado o controlado, donde nosotros le proveemos al animal le proveemos el alimento, y ese alimento es a base de alimento balanceado. Ahora, ¿cómo llega ese parásito entonces, si está en una rata, cómo llega a la carne del cerdo? Bueno, lamentablemente, por una cuestión de... El cerdo es omnívoro, come lo que se le cruza. Y dentro de los establecimientos de producción porcina, ya sea galpón, ya sea al aire libre o lo que fuere, se acumulan cereales que utilizamos nosotros para elaborar los alimentos balanceados. Y ustedes saben bien que donde hay cereal acumulado puede haber ratas. No. Bueno, ¿cómo llega el quiste que está en la rata a la boca del cerdo y al músculo del cerdo? Bueno, por simples cuestiones. El cerdo, cuando está encerrado por ahí, adquiere conductas hasta de canibalismo, se comen entre ellos. Habrán escuchado muchas veces que productores reniegan porque la chancha me comió los lechones. Bueno, es una conducta caníbal que tiene el cerdo de comerse entre especies. Imagínense si va a tener resquemor a comerse una rata, o sea, se come una cría, se come la rata, y ahí es cuando empieza a ingresar la Trichinella spiralis al circuito de la zoonosis, de esa enfermedad transmitida por los animales al hombre. Y también puede suceder muchas veces que en los procesos de fabricación del alimento balanceado, como la rata está acumulada en el cereal, puede pasar por la moledora, por el sinfín que acarrea el alimento, y bueno,
se mezclan trozos de ese animal descuartizado en el alimento y el cerdo lo ingiere. Y de esa manera empieza a cerrarse el ciclo de la trichinela como causante de una enfermedad zoonótica. Ahora bien, en el ciclo salvaje esto se da porque justamente lo que nosotros decíamos, el cerdo doméstico tiene características de caníbal. Imagínense un cerdo salvaje como el jabalí, cumple exactamente con las mismas características y conductas que el cerdo doméstico. Al contrario, conductas un poco más agresivas inclusive. Bueno, de esta manera explicaba el médico veterinario David De Negri las consecuencias o cómo llega fundamentalmente la triquinosis a nosotros, ¿no? Particularmente. En instantes, el efecto que esto genera fundamentalmente en las personas. En minutos nada más. Lo que pasa está en la radio. Nuestra prioridad.